Hola niños, el Señor les bendiga, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la clase que se llama Jesús es el Cristo. Pero antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él hablando en nuestra vida. Así que acompáñenme cerrando sus ojos para orar. Padre bendito, te damos gracias en este día, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, reunirnos para escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de cada niño, Señor, que va a escuchar esta palabra, Señor, por la vida de sus papás, Padre, y por el corazón de cada persona, Señor, que tú has levantado, papá, en todo el mundo para que seamos testigos de lo que tú has hecho, Señor, y que sigamos compartiendo tu evangelio, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú tomando el control de todos nuestros sentidos, Señor, de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre, y que seas tú hablando claramente lo que quieres enseñarnos a través de esta clase, Señor. Te pedimos que realmente nos sigas mostrando de tu Hijo, Señor, cada instante de nuestras vidas, Señor, para que podamos creer, Señor, y confiar únicamente en ti, Señor. Pongo este tiempo en tus manos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Muy bien, entonces la clase es Jesús es el Cristo. En esta clase vamos a ir leyendo de Mateo 16, del versículo 13 hasta el versículo 17. Lo vamos a ir leyendo poco a poquito para ir viendo qué nos quiere decir el Señor a través de esta palabra. Así que vamos a comenzar en Mateo 16, versículo 13 y 14, que nos dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces aquí podemos ver una pregunta. ¿Cómo conocemos a Jesús? Esto es lo que Jesús les preguntó a los discípulos de cómo las personas lo veían a él o cómo lo conocían. Entonces vamos a ver qué dijeron los discípulos. Bueno, contestaron. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces aquí podemos ver cómo la gente que no conocía o que no había creído en Jesús decía, no, pues es como Juan el Bautista, como Elías o como Jeremías. Pero ¿por qué decían que era como ellos? Pues porque estos profetas habían hecho cosas como las que hizo Jesús. Juan el Bautista fue el último profeta, o sea, él fue el que enseñaba acerca de ese Mesías que iba a venir, él bautizaba a las personas, entonces hizo muchos movimientos con el pueblo para preparar la venida de Jesús. O Elías, él hizo muchos milagros, muchas señales a través del poder del Señor, para que creyeran y escucharan acerca de ese Mesías, ese mensaje que el Señor nos había dejado en el Antiguo Testamento. Y Jeremías fue un profeta que oraba y clamaba mucho al Señor, incluso lloraba por el pueblo, porque él quería que creyeran en ese Mesías, que creyeran a Dios, y el pueblo pues no creía. Entonces Jeremías clamaba por el pueblo, al igual que Jesús. Jesús enseñaba, Jesús hizo milagros y Jesús pedía al Padre por su pueblo, porque él realmente quería y deseaba en su corazón que fuéramos salvos al creer en él. Vamos a leer ahora el versículo 15. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, dijo, bien, pues esas personas no me conocen o no creen en mí. Ustedes, que son mis discípulos y que me siguen, ¿quién dicen que soy? A lo que Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí podemos ver cómo Pedro reconoció a Jesús como ese Mesías, como el Cristo que Dios había enviado. Pero que entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Pues esto significa que Jesús, a través de su muerte y resurrección en la cruz, terminó esa tarea que el Señor le había dado como el Cristo. La cumplió perfectamente, haciendo que, pues, solucionando todos nuestros problemas, nuestro problema de Satanás, del pecado y de estar separados de Dios. ¿Pero cómo lo hizo? Pues vamos a leer primero en Hebreos 2, versículo 14, que nos dice lo siguiente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo
quien tenía el poder sobre la muerte. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros somos humanos de carne y sangre, ¿verdad que sí? Entonces que era necesario que Jesús, que el Cristo también se hiciera de carne y sangre. ¿Para qué? Para morir en esa cruz. Y que solo al morir en esa cruz podía vencer a Satanás, quien es nuestro enemigo. Entonces Jesús al morir en la cruz cumplió la tarea de ser nuestro verdadero rey, que vence a ese enemigo, es decir, que venció a Satanás. Entonces ahora vamos a leer Hebreos 9, versículo 12, que nos dice lo siguiente: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, asegurando nuestra redención eterna. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo, al morir en la cruz, no solo venció a Satanás, sino que al derramar su propia sangre, porque su sangre era la única que estaba limpia de pecado, porque Él nació a través del Espíritu de Dios, no de un hombre, podía que asegurarnos nuestra eterna redención. ¿Esto qué quiere decir? Que nos quitó ese pecado con su propia sangre, no como los sacerdotes antes lo hacían con la sangre de becerros, de borreguitos, sino que con su propia sangre, limpiando así nuestro pecado eternamente. Entonces Jesús, como nuestro verdadero sacerdote, limpia nuestro pecado. Y por último nos queda el problema de estar separados de Dios. Entonces Jesús el Cristo, como nuestro verdadero profeta, va a abrir un camino para poder encontrarnos nuevamente con Dios. Si leemos en Juan 14:6, nos dice que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces aquí podemos ver cómo en esa palabra nos muestra que Él es esa vida, que Él es ese camino que nos reconcilia con Dios, que Él es la verdad que nos libera de Satanás y que Él es la vida que nos limpia y nos libera de nuestros problemas para poder tener vida y estar nuevamente con Dios. Entonces eso es lo que significa que Jesús es el Cristo, que es nuestro Rey, Profeta y Sacerdote que solucionó todos nuestros problemas. Pero ¿qué más quiere decir que Jesús es el Cristo? Pues eso es el pacto y el Evangelio. ¿Qué era un pacto? Pues hemos visto que un pacto es como esa promesa, ese compromiso entre dos personas. Entonces, el pacto que el Señor nos dio ahora es sobre Jesús el Cristo. En el Antiguo Testamento veíamos que ese pacto era del Mesías que iba a venir. ¿Y quién es ese Mesías? Pues Jesús. Y ahora en el Nuevo Testamento, pues realmente el Señor cumplió su palabra y vino ese Mesías. Entonces ese nuevo pacto que tenemos ahora es que ese Mesías que vino va a volver. Para esto vamos a leer Mateo 24:14, que nos dice lo siguiente: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. Entonces esto quiere decir que ese pacto de Jesús el Cristo es esa buena noticia, es el Evangelio, el cual nosotros debemos de compartir en todas las naciones para que lo escuchen y entonces así el Cristo vuelva. ¿Ok? Entonces eso es lo que ahora nosotros debemos de hacer. Ese es el pacto que tenemos nosotros, de ir y compartir esta buena noticia acerca de Cristo a todas las naciones para que la escuchen. ¿Por qué? Porque este evangelio solo puede ser recibido por revelación. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a terminar de leer lo que estábamos leyendo en Mateo 16, en el versículo 17, que es después de que Pedro reconoció a Jesús como el Cristo. Entonces Jesús le contestó: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún hombre. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús le dice a Pedro que era bendito, porque había sido Dios el que le reveló
que Jesús era el Cristo, el Mesías. No se lo enseñó un hombre, sino que fue el Señor el cual se lo mostró a través del Espíritu. Entonces eso es lo que significa que este evangelio, este mensaje es recibido por revelación, que yo no puedo hacer que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Yo les puedo decir y les puedo enseñar, pero solo se va a quedar en su mente o en su cabecita. Pero solo el Señor, a través de su gracia, es el que nos va a hacer que creamos en nuestro corazón que este mensaje es el único que nos da vida, que realmente Jesús es el Cristo. Entonces por eso nosotros todos los días debemos de pedirle que sea Él el que nos lo revele. Ok, entonces pues esa fue la clase. Vamos a cerrar nuestros ojos para dar gracias. Señor, te damos gracias en este momento, papá, por la palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos que cada día nos ayudes a seguir creyendo que Jesús es el Cristo, Señor, y que nos pongas en nuestro corazón ese deseo de conocerte más, Señor, para que podamos creer únicamente en tu palabra, Señor, para que cada día, Señor, no dudemos ni un instante de lo que tú ya has hecho, Señor, y de lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, papá. Te damos gracias y te reconocemos, Señor, como ese único camino, como esa vida, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Pues muy bien, ahora sí vamos a pasar a la actividad. Muy bien, pues con nuestra hoja, tijeras y resistol vamos a hacer una tira de papel larga como la que podemos ver. Después vamos a comenzar a hacer unos dobleces para que nos quede de esta manera. Ya que lo tengamos así, lo primero que vamos a hacer es que en esta parte que nos quedó adelante, vamos a escribir la pregunta ¿quién es Jesús? Ya que ya hemos terminado, vamos a comenzar a dibujar. Vamos a abrirlo y en la primera parte vamos a dibujar, luego vamos a dejar en blanco, después vamos a seguir abriendo y vamos a dibujar y dejar otro espacio en blanco, dibujar y dejar otro espacio en blanco. ¿Pero qué vamos a dibujar? Pues vamos a dibujar esas tareas, esos trabajos que vimos en la clase que Jesús tuvo que realizar. Entonces nos va a quedar de esta manera. Jesús es nuestro verdadero Rey, Jesús es nuestro verdadero sacerdote y Jesús es nuestro verdadero profeta. Y ahora en los espacios en blanco vamos a dibujar cuáles fueron los problemas que solucionó a través de esos trabajos. Muy bien, entonces ya que hayamos terminado nos habrá quedado así. Nuestro verdadero Rey que venció a Satanás es ese verdadero sacerdote que nos limpió el pecado y es nuestro verdadero profeta que abrió ese camino para que dejáramos de estar separados de Dios. Entonces, en la parte de atrás nos va a quedar otro espacio en blanco, en el que ahora vamos a escribir ¿quién es Jesús? Vamos a responder esa pregunta. Pues Jesús es el Cristo. Y pues listo chicos, así nos va a quedar nuestra actividad. Bendiciones.